información que nosotros vamos a poder transmitir para con nuestros, vamos a decir así, con nuestros cercanos a los cuales vamos a difundir este contenido. Entonces, un poco hablando el día de hoy acerca, ya hemos hablado, recordando, haciendo un pequeño recordatorio de las primeras sesiones, hemos hablado acerca de lo que viene a ser, por ejemplo, estos hábitos de vida un poco, hemos tocado algunas cosas respecto a, por ejemplo, lo que viene a ser también la normativa, la ley vigente. Ahora nos va a tocar entrar un poco más a profundidad a lo que viene a ser ya la parte de qué es en sí la salud. Un poquito vamos a tocar ese tema de manera, vamos a decir así, resumida, de manera práctica, y para ello nos vamos a entrar con este primer tema, Kitikaki. ¿Qué son los estilos y hábitos de vida saludable? ¿No? Con esa premisa vamos a iniciar la sesión del día de hoy y vamos a ver lo siguiente. Un poco con una pequeña definición dice, los estilos de vida son hábitos y costumbres que cada persona realiza para lograr un desarrollo y bienestar sin atentar con su propio equilibrio biológico, natural, social y laboral. Entonces, en esta pequeña definición que, si no me equivoco, es de la OMS, nos va a indicar lo siguiente. Vamos a ver que va a ser, pareciera que fuera lo mismo, pero van a ser dos cosas diferentes, lo que corresponde a un estilo y un hábito. Vamos a diferenciar primero esas palabras. Pero primero vamos a dejar bien marcado algo. Vamos a ver cuando nos referimos a hábitos de vida saludable, ¿qué es un hábito? A ver, de manera sencilla lo vamos a mencionar con esta palabra. Un hábito es algo que realizamos frecuentemente. Es algo que vamos a llevar a tal punto de convertirse en una costumbre. Por ejemplo, no necesariamente en el campo de la salud, pero en este caso vamos a ver en otros campos o en otras áreas, vamos a entender por hábito una conducta repetitiva, un patrón de conducta. Entonces, para ello vamos a ver que en este caso el hábito de vida saludable va a referirse a ciertos patrones repetitivos de conducta que van a llevar a tener una vida saludable, como lo dice, ¿no? ¿Y por qué es importante esto para nosotros, señores? Porque estos hábitos o estas conductas repetitivas lo que van a lograr va a ser que van a generar un estado de equilibrio para con las personas. Entonces, podemos ver abajo un pequeño comentario que nos indica lo siguiente. Los buenos hábitos van a ser tan adictivos como los malos hábitos, pero más beneficiosos en este caso, ¿no? Entonces, a partir de ello podemos ir diferenciando algunas pequeñas cosas. Vamos a ver en este caso que hacerse de hábitos va a ser algo frecuente del ser humano, va a ser algo frecuente en las personas, pero va a depender de nosotros darle el sentido correcto o incorrecto. Muy bien, entonces, un poquito partiendo de a mí me gusta hablar siempre un poco de la parte histórica, de la parte de historia. Vamos a tocar algunos conceptos de historia también para empaparnos un poco más de la información. Y siempre recomendando todo concepto en salud o todo concepto en esta materia va a tener que tener una base siempre histórica. Va a haber una primera vez donde se tocó este tema o va a haber una primera ocasión donde se ha empezado a hablar de ello. Y esto va a ser importante para poderlo tener como punto de inicio, como punto de partida. Entonces, solo por mencionar, como lo están viendo en la diapositiva, nos dice, a manera de una pequeña historia, se los voy a contar, en la década del 50, cuando en Estados Unidos se establecen las escuelas de medicina, vamos a decirlo así, con una tendencia más moderna. Si ustedes se recordarán, en las clases pasadas hemos mencionado acerca de la escuela médica como si fuera una escuela de atención directa al paciente. Se atiende o se busca atender lo que es el problema de manera directa, pero en este caso ya por ahí bordeando la década del 50, lo que va a empezar a cambiar va a ser que ya no se va a dar ese enfoque. Ya ha habido los congresos, ha habido los consensos de los cuales hemos hablado tanto, y entonces se está empezando ya a tocar un punto de medicina preventiva, ¿no? Y como ustedes bien saben, la medicina preventiva lo que está tratando de generar es la acción antes del problema, es tratar de evitar que el posterior enfermo, el posterior paciente, vaya a llegar a un punto grave de la enfermedad, porque, como bien sabemos y la lógica nos indica, va a ser un poco más complicado tratarlo ese punto. Entonces, en esa época que les comentaba, en la década del 50, se empieza a generar las primeras escuelas de medicina preventiva con un poco a este enfoque, ¿no? Del cuidado de la salud, de la prevención, de todo ello, y se empiezan a hablar un poco más marcadamente de estos dos conceptos. Se va a empezar a hablar un poco más acerca del estilo y del modo de vida,
aunque todavía, como lo pueden ver ahí en la diapositiva, nos indica elementos que intervienen en su cuidado, aunque no se identifica bien claramente a qué nos referimos con estilo y modo de vida. ¿A esto con qué me quiero referir? Que ya se tenía algunas ideas previas sobre el estilo y modo de vida, pero todavía ustedes imaginarán que en esa época, época de los 50, 40, por ahí, no estaba tan avanzado todo como conocemos hoy y todavía inclusive había unas dudas un poco raras en el sentido de que se sabía que, por ejemplo, comer bien, alimentarse bien, etcétera, podría generar un estado de salud bueno, pero la mayoría de personas todavía decían, ¿por qué? ¿Y en qué me va a ayudar? ¿O a qué me va a favorecer? Había un poco de esa incógnita, de esa falta de educación que con el tiempo, con las investigaciones, con las publicaciones científicas, con las ilustraciones, con la televisión, el internet, se va haciendo más conocido y entonces es que ya toma un mejor auge y se empiezan a dar cuenta de que sí es importante cuidarse, es importante el estilo de vida y el cuidado de la salud. Entonces, como les decía, se forman unas primeras escuelas de medicina preventiva. Luego vamos a ver también que los orígenes, un poquito más detalle, en 1945, se encuentran en Inglaterra, ¿no? Como le decíamos, Europa, Estados Unidos, Inglaterra, y entonces se empieza a hablar de una escuela de medicina con cuatro fases o cuatro tareas, en las cuales nos va a mencionar lo siguiente. Dice, la medicina se tiene que centrar ya no en la atención tanto directa, es la base de la medicina, pero ahora preocupémonos por la promoción, la prevención, la recuperación y rehabilitación. Y entonces ahí tiene un poco más de sentido lo que nosotros estamos haciendo el día de hoy, que se refiere a la parte de promocionar la salud. Va a ser muy importante, va a ser un eje muy central, muy nuclear, la parte de promocionar. Si ustedes se dan cuenta, promoción y prevención, piensen un poco, van a ir de la mano, ¿correcto? La promoción y la prevención van a ir de la manera, vamos a decir, más estrechamente relacionados, porque para poder nosotros prevenir, ¿qué debemos de absorber o qué debemos de recibir? Debemos de recibir información acerca de cómo prevenir algo. Y la única manera que nos va a permitir llegar a esa prevención va a ser a través de la promoción. En este caso, la promoción nos dan información, ahora nosotros prevenimos en base a ello, ¿correcto? Luego termina con la recuperación y la rehabilitación, que son elementos que van a impulsar también este tipo de estudios en este campo, ¿correcto? Un poquito para irnos centrando, siempre un poco de historia va a ser saludable para esta parte. Entonces, vamos a ver un poco más, entrar a detalle. Cuando hablamos de hábitos de vida saludable, ¿a qué nos vamos a referir? Entonces, ya entrando un poco más en detalle, les había comentado en un inicio de la clase, o les decía, ¿no? ¿Qué es un hábito? Un hábito va a ser un patrón de conducta repetitivo que nosotros vamos a generar en ese caso. Cuando nos referimos a hábitos de vida saludable, como dice la palabra, la etimología, vamos a decir, es un patrón de conducta repetitivo que nos lleva a una vida saludable. Y entonces todos hoy en día ya conocemos mucho este tema de vida saludable, es muy difundido, es algo que está en televisión, en redes, en internet, vamos a ver muchos ejemplos, muchos casos prácticos, pero vamos a centrarnos un poco en ver qué abarca todo ese espectro de hábitos saludables. La vida saludable, conocida como hábitos de vida, es algo muy amplio. No solamente comprende la parte, vamos a decir, deportiva, la parte física, la parte de salud, va a comprender un espectro mucho más amplio que hoy en día vamos a tocar un poco de esa parte. Entonces podemos ver en la primera cuadrícula nos indica lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, vamos a ir mencionando algunos ejemplos y vamos a ir citando algunas referencias prácticas de la vida real, de la vida diaria. Entonces, vamos a ver, en el primer recuadro nos indica mantener una alimentación correcta que aporte un equilibrio nutricional al organismo. Entonces, ¿es un hábito de vida saludable la alimentación? Claro que sí, quizás es el más conocido. Cuando hablamos de vida saludable, vamos a referirnos directamente a la parte de la alimentación. La alimentación va a ser directamente un indicador de vida saludable. ¿Y la alimentación de qué forma? La alimentación no solamente va a cumplir con el requisito de estar alimentados para poder hacer actividades diarias, sino estaríamos hablando de algo que ya no es alimentarse, es subsistir. Entonces, cuando nosotros escuchamos hablar de alimentación saludable, o en este caso vamos a ver, por ejemplo, que a nivel de Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud, etcétera, nos hablan de alimentación saludable, se habla de una alimentación con sentido. ¿A qué me refiero con esto?
una alimentación, vamos a decir, un poco más allá de lo convencional, tratando ya de centrarnos en cuánto estamos ingiriendo de ciertas vitaminas, de ciertos carbohidratos, de ciertas grasas. Hoy en día hay personas que, por ejemplo, pueden ir al supermercado y ustedes les dejo la actividad práctica para que traten de ver o traten de darse cuenta cuando van a comprar algo al supermercado, vean la parte de la cartilla de información nutricional. Y ahí yo les pongo una pequeña actividad práctica. Ustedes ahora que supongo que aquí en Perú y en sus países, si es que es de otro país, habrá visto que en esa cartilla de información nutricional vienen unos octógonos ahora. Algunos alimentos tienen el octógono que dice muy alto, etcétera, tal cual, todo, perfecto, hasta ahí. Pero ahora, hay un detalle que a veces, una recomendación de escuchaba en un curso de alimentación que indicaba el nutricionista y decía, esta parte de la cartilla de información nutricional va a ser muy valiosa, pero vayamos a ver la parte de unidades por porción. A veces ahí hay un pequeño, vamos a decir, un pequeño amaño en esa información donde nos están indicando que sí, no es tan nocivo, podemos consumir, pero vayamos a la parte. A veces agarramos una galleta y podemos ver que la unidad por ración, por persona va a ser adecuada. De ese empaque solo comer uno y ahí nos vamos dando cuenta, ¿no? Entonces, un poquito para tener un poco más de conciencia sobre la alimentación. Vámonos al segundo ejemplo, entonces nos indica, un hábito de vida saludable será la práctica continua de ejercicio físico, correcto, ¿no? Bien sabemos que la práctica de ejercicio físico va a ser algo fundamental en el ser humano, nos ayuda para la parte emocional, la parte física, la parte psicológica, va a optimizar el rendimiento de nuestro cuerpo y ahí vamos a mencionar quizás al final de la clase algunas cosas importantes acerca de las pausas activas. No sé si lo hayan escuchado ustedes, por ejemplo, en sus centros de labores. Hoy en día se está promoviendo un tanto lo que es la pausa activa, ¿no? Que luego lo vamos a tocar a detalle, pero solo por mencionarlo está tratando de generar pequeños espacios en el horario laboral a manera de generar algún tipo de actividad de movimiento. Ustedes, que la mayoría están sentados, me incluyo, van a tener problemas con la ergonomía. La ergonomía nos referimos al modo de sentarse, al escritorio, todo ello. Hay estudios que indican que una persona que está sentada en una posición definida o rígida va a tener daño en un prolongado tiempo a nivel osteomuscular. Correcto, nos vamos al siguiente punto. Sostener un ritmo de sueño para descansar y generar energías, ¿correcto? Y ahí vamos a hablar acerca de lo que viene a ser la higiene del sueño. Entonces, ¿qué es la higiene del sueño? Solamente por mencionar un concepto, vamos a decir que la higiene del sueño se refiere a tener un sueño adecuado y reparador. Y ahora, ¿por qué es tan importante esto de la higiene del sueño? Quizás algunas personas no lo consideran, en algún momento todos hemos pensado, no, yo puedo dormir tantas horas y me siento bien, pero esto está incorrecto, porque vamos a ver que si nosotros no tenemos un sueño adecuado, ¿qué es lo que realiza nuestro cuerpo durante la vigilia, o durante el sueño? Lo que va a realizar es reparar todo ese mecanismo biológico que tenemos a manera de que el desgaste que tenemos en el día se va a ir reparando mientras descansamos. Hay estudios que van a indicar que cuando nosotros estamos durmiendo, estamos almacenando toda la información del día. Por eso es que se le indica mucho a la parte de los estudiantes que tengan un sueño adecuado, porque si no, todo el proceso de aprendizaje durante el día no lo van a asimilar. Siguiente punto, vamos a ver, mantener unos hábitos higiénicos adecuados, ¿no? En este caso de aseo, de persona, vestido y calzado. ¿También va a ser parte de hábito de vida saludable? Sí, porque vamos a ver que algunas enfermedades van a tener raíz o van a tener razón en los hábitos de higiene, ¿no? Y para ello inclusive nos involucra, parece increíble, pero lo he mencionado ahí, nos dice adecuados de aseo, vestido y calzado, ¿no? Imagínense, hay enfermedades que pueden venir a razón de nosotros usar la ropa durante mucho tiempo, que es algo que hoy en día todos sabemos que no se debería hacer, pero por ejemplo en algunos sectores como la parte alimentaria, va a ser necesario que la persona, inclusive el mandil de trabajo, etcétera, lo lleve solamente por determinado tiempo. Siguiente, disfrutar el tiempo libre de forma eficiente y placentera, también de la misma forma, es la parte más recreativa. Y por último, vamos a ver, ¿no? Ejecutar la mente para que funcione correctamente y evitar el deterioro cognitivo y la aparición de demencias. Muy bien. Entonces, vamos a ver que todos estos ejemplos que hemos visto, que a veces nosotros lo consideramos que sí lo podemos manejar, van a ser muy importantes. Y ahora, ¿por qué voy a dar una pequeña recomendación en esta parte, señores? Nosotros estamos tratando o estamos llevando un curso de promoción de la salud y parte de ello, yo sé que ustedes quizás conocen esta parte, algunos capaz lo conocen un poco más a detalle, por curiosidad o etcétera, pero vamos a ver que si nosotros vamos a comunicar o vamos a llevar esta información como refuerzo a otros, vamos a necesitar saber esto más.
Vamos a necesitar manejar conceptos técnicos de manera que se haga atractiva esta información para el que vamos a transmitir. Entonces, tengamos en cuenta ello, por favor, poco hablando de los hábitos de vida saludable. Y entonces, ya hemos hablado un poquito de hábitos de vida saludable. En esta clase del día de hoy vamos a tocar también en parte un poco de base de conceptos. Entonces, hay conceptos que nosotros por cultura podemos creer que nosotros manejamos. Y hay un pequeño comentario, una pequeña crítica. Cuando hablamos de conceptos en esta parte de salud o en esta parte de la promoción de la salud, el cursos promotores de salud, vamos a ver que hay ciertas palabras o ciertos términos que van a tener una doble significancia o van a tener un sesgo de contenido, y por eso es importante que en este caso el personal de salud o las personas como ustedes que se estén formando manejen los términos de manera adecuada o traten de entender la noción, vamos a decir, vital de cada término. Y entonces por eso es que nos estamos dando el trabajo ahora de empezar a definir cada término para diferenciar. Hemos dicho un hábito, un patrón de conducta repetitivo. En este caso vamos a ver qué entendemos por calidad de vida. Cuando nosotros hablamos de calidad de vida, nos indica que es la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en el que vive, y su relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes. Entonces, un poquito raro el concepto, es un concepto de la OMS, pero vamos a entenderlo, vamos a desglosar. Cuando nosotros hablamos de calidad de vida, a ver, acordémonos de cuándo hemos escuchado esa frase. Generalmente escuchamos la frase calidad de vida cuando una persona menciona o refiere o un paciente dice, quiero mejorar mi calidad de vida. ¿A qué se refiere? Quiere mejorar los estándares de calidad que él cree tener para estar en confort. ¿A qué me refiero con eso? La calidad de vida va a ser un concepto un tanto perceptivo para las personas porque se va a entender que cada persona va a tener más o menos un criterio para definir su calidad de vida. Pero de manera general, el sistema de salud ya nosotros manejamos un rango de esas cosas. Pero, por ejemplo, entonces, por eso nos dice, es la percepción que un individuo tiene. Entonces, cada persona va a abocarse a tener una identidad respecto a su calidad de vida. Por eso va la palabra, ¿no? Quiero mejorar mi calidad de vida. Quiero darle calidad de vida. Los padres tienen que darle calidad de vida a sus hijos. Va ahí por la parte de qué es la percepción con la cultura, con la existencia, con el sistema de valores, ¿no? Tratar de mejorar ese desarrollo de las condiciones de vida. Y ahora dice, se trata de un concepto que está influido por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, su relación con el entorno. Y ahí viene la parte que es un poco más complicada de manejarlo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos nosotros de calidad de vida, vamos a entender que esta calidad que estamos mencionando está bien. Dijimos que es la percepción de la cultura, la percepción de la persona, pero ahora vamos a irnos cómo podemos mejorar la calidad de vida. Yo les pongo un ejemplo práctico. Si nosotros vemos a un indigente en la calle, etcétera, le damos dinero directamente, ¿estaremos mejorando su calidad de vida solamente con darle dinero? Creo que no, ¿no? Entonces va a ser un ejemplo práctico. No vamos a mejorar la calidad de vida solo por aumentar el factor económico. Ahora, viceversa, si nosotros vemos a una persona en situación de pobreza extrema, emocional, etcétera, solamente le damos soporte psicológico, ¿vamos a mejorar su calidad de vida? Tampoco. Si nosotros vemos una persona que tiene un problema tal, solamente con escucharlo mejoraremos su calidad de vida, mejorando el aspecto social, tampoco. Entonces vamos a entender por ello que la calidad de vida abarca un espectro amplio de conceptos en los cuales va a estar involucrado, como lo menciona mi pequeño texto, la salud física, el estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales y su relación con el entorno. Entonces, por eso es que va a ser importante que nosotros ahora como promotores sociales tratemos de verlo de manera holística esto. Entonces, ¿a qué nos referimos con ello? Que ahora nosotros vamos a intervenir, entre comillas, sobre la calidad de vida de algunas personas, los que ustedes que lo van a llevar a la práctica, los que lo van a hacer realidad, van a ver que si queremos mejorar la calidad de vida hay que verlo de manera amplia, no solamente parte económica, ni psicológica, ni social, sino todo en conjunto, ¿no? Si hacemos lo posible de hacer un cambio a estos niveles, vamos a ver que ahí sí realmente estaremos influyendo sobre la calidad de vida de algunas personas. Muy bien, espero que haya quedado claro con este concepto, siempre tratando de remarcar las ambigüedades en los conceptos para tratar de
ver cuál es la esencia principal de la palabra que involucra. Muy bien. Entonces, vamos, ahora que ya hemos definido bien qué es calidad de vida, hemos absolvido dudas, etcétera, vamos a ver ahora si nosotros queremos hablar de calidad de vida, de hábitos saludables, de estilos saludables o como se quiera decir, vamos a ya analizar qué factores son los que condicionan. Y esta es la parte que nos va a interesar a nosotros más aún como promotores de salud, conocer qué factores condicionan esta calidad de vida. Y aquí vamos a hablar de un tema un poquito bien interesante, bien curioso, bien importante, bien valioso, que es la parte de los factores que condicionan la calidad de vida. Ahora, estos factores que condicionan la calidad de vida es algo que yo creo deberían saber todas las personas, independientemente del área donde se desarrollen, porque va a hacer que nosotros tengamos otro sentido del ejercicio profesional. Y eso lo digo en general, no solamente para las personas del área de la salud. Si nosotros entendemos cuáles son estos factores que condicionan la calidad de vida, vamos a poder ejercer de una manera más óptima todas nuestras labores. ¿Correcto? Vamos a ver entonces, entendiendo a los seres humanos como personas que necesitan buena calidad de vida para estar confortables, para ser felices, para poder ejercer una vida óptima, vamos a ver a qué nos referimos con estos factores. Entonces empezamos por el primero. Decimos entonces, el primer factor. Hay un factor que nosotros lo vamos a llamar el factor, vamos a decirle factor vivienda, que nos indica, hay factores que condicionan, vamos a irnos a la parte física. La vivienda, los servicios básicos, el alimento, el medio de transporte, entre otros, ¿condicionarán la calidad de vida? Creo que sí, ¿no? Va a condicionar la calidad de vida porque van a ser factores que van a generar molestia, van a generar malestar sobre la persona, puesto que si no se cumplen o si no se desarrollan, la persona va a tener dificultades en la interacción con los demás y con la sociedad. Ahora, póngase por ejemplo, y no solamente en la interacción, sino con el factor salud. Por ejemplo, una persona que no pueda tener acceso al servicio de vivienda, a los servicios básicos, a la alimentación, ¿qué problemas va a acarrear directamente a partir de esto? A partir de esto, el primer problema más importante va a ser la afección a la salud. Por eso es que desde hace mucho tiempo ya, y no solamente aquí en Perú, el servicio básico del saneamiento, el servicio básico del agua, de la electricidad, etcétera, son considerados como derechos vitales de la persona. Entonces, es un derecho vital que todas las personas tengan derecho al acceso a los servicios de salud. ¿Por qué? Porque es un factor que condiciona la calidad de vida, ¿correcto? Entonces, y dentro de ello, no solamente el ejemplo del agua, de la luz, vamos a ver el ejemplo del medio de transporte. ¿Tendrá calidad de vida una persona que no tenga un medio de transporte adecuado? Y ahí vamos al problema. Si no tiene un medio de transporte, no podrá acudir al centro de salud, no podrá ejercer una actividad educativa, probablemente va a tener muchas dificultades. Siguiente. Vamos al segundo factor, igual mencionando algunos ejemplos. Vamos a ver la opinión interpersonal con núcleos básicos como familiares, amistades que permite el desarrollo, ¿no? La parte social. La parte social va a ser sumamente importante también de la misma forma. Ahora imagínense, una persona que ya cumple con los demás criterios, pero que tenga malestar en su entorno social, en sus familiares, en su desarrollo, etcétera, ¿qué problemas podría acarrear? Va a tener directamente problemas relacionados con el margen psicológico, con ese aspecto mental, con ese aspecto emocional, y probablemente no sea una persona que se va a poder desempeñar activamente en su plano laboral, ¿correcto? Entonces, por ello hay muchas empresas, hay muchos sectores del sector laboral que hoy en día están tomando como punto de partida la atención psicológica, ¿no? Los primeros auxilios psicológicos, tratar de hacer un perfil psicológico, una evaluación al trabajador, porque lo que se busca hoy en día en el sector empresa, en el sector laboral, va a ser personas que estén en óptimas condiciones para laborar, aunque son un poco duro, pero que estén en óptimas condiciones. Y si son personas que tienen problemas, tienen que tratarse para poder estar en su mayor punto de trabajo, ¿correcto? Vamos a la siguiente parte nos indica, ¿no? La parte psicológica, como lo dijimos ya de la misma forma, parecido, es la percepción del estado cognitivo, afectivo y conductual, tiene que ver con lo que les he mencionado anteriormente. Y nos vamos a la parte, por ejemplo, aquí, educativa, ¿no? La parte educativa va a generar calidad de vida, claro que sí, directamente. Vamos a ver que el plano educativo, si una persona tiene educación, como el caso de ustedes, el caso mío, vamos a ver que van a tener acceso a más posibilidades de mejorar su calidad de vida, ¿no?
persona que se educa, un estudio tecnológico, un estudio superior, va a tener mayores oportunidades laborales, por ende, mayores oportunidades económicas que le van a poder permitir acceso a un mejor servicio alimentario, a una mejor canasta básica, una mejor alimentación, a un mejor techo, mejor confort, que le va a generar una calidad de vida óptima, elevada, ¿correcto? Por último, nos vamos a la parte física. Directamente es el factor central de todo lo que hemos estado hablando, que la percepción del estado físico de salud, entendido como la ausencia de la enfermedad, ¿no? En este punto nosotros decimos, una persona tendrá calidad de vida cuando tenga ausencia de enfermedades, es decir, cuando pueda desarrollarse normalmente dentro de lo que se conoce como buena salud. Muy bien, entonces estos van a ser, vamos a decir, casi todos los factores que condicionan, quizás hay algunos más por ahí que puedan existir, pero van a estar relacionados a a esta pequeña matriz de factores. Muy bien, vamos a ver también dos palabras claves, igual un poco agenciándonos de más conceptos bien marcados, vamos a mencionar. Cuando hablamos de la salud directamente, ¿a qué nos referimos con la palabra salud? Cuando hablamos de la palabra salud, salud, lo podemos utilizar de manera un poco genérica. Podemos mencionar la salud como el estado de la persona que está sana, que está completa, una persona que no tiene problemas, pero el estado de salud de manera etimológica, de manera inclusive gramatical, vamos a verlo ahí en el diccionario, nos indica lo siguiente. Es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de la enfermedad. Entonces, ahí está un poco mejor el concepto. Vamos a ver que la salud ahora, como un concepto moderno, ya no solamente involucra la parte de la ausencia de la enfermedad, eso era lo que antes se creía. Antes, si una persona estaba completa, por así decirlo, en la antigüedad, en los siglos pasados, se decía esa persona tiene salud, porque está completa, no le falta algo, no tiene alguna afección, no hay algo que le impida moverse, desarrollarse, etcétera. Pero hoy en día vamos a ver que la salud no solamente está comprendiendo ello, la salud no solamente va a comprender el plano de estar nosotros como personas, vamos a decirle entre comillas, completas, sino también la parte física, la parte mental y social. Porque vamos a ver que en el plano actual, en el mundo moderno, la parte mental también ya se sabe que va a traer problemas a la salud de manera directa, a la salud física. Ustedes imagínense, es un tema hoy en día muy hablado, muy controvertido, la parte de la depresión. Vamos a ver que ustedes, seguro todos han escuchado de la depresión, han tenido un familiar, algún amigo que está pasando por ese penoso problema. Y vamos a ver que la persona con depresión primero va a presentar estos síntomas a nivel de enfermedad emocional, pero una persona con depresión va a ir poco a poco transformando estos síntomas, vamos a decirle, de salud mental en síntomas físicos, porque la persona con depresión va a empezar a dejar de consumir alimentos, va a empezar a generar algunas actitudes que van a ir en contra de su salud, quizás consumiendo una alimentación inadecuada, etcétera, que poco a poco va a ir desencadenando en que se afecte de alguna manera la salud. Entonces vemos por ahí que el plano salud abarca esos tres espectros, por favor, no nos olvidemos, la parte física, la parte mental y también la social. Muy bien. Entonces, en la parte de bienestar vamos a ver lo siguiente. Dice es el conjunto de condiciones objetivas necesarias, pero no suficientes para la satisfacción de las necesidades humanas. Entonces, cuando hablamos de bienestar, ¿qué es el bienestar? Es el conjunto de condiciones objetivas necesarias. Cuando nosotros decimos que yo necesito para estar en bienestar, es que se cumplan todos los requisitos, todos los criterios para yo poder estar bien de salud. Entonces vamos a ver, por ello es que estos dos conceptos se manejan muchas veces de manera conjunta, porque el bienestar va a llevar a la salud. Si yo cumplo con estar en un estado de bienestar, es decir, yo estoy cumpliendo con los requisitos para tener una buena salud, porque bienestar, tengo un techo, tengo servicios básicos, tengo saneamiento, tengo la parte de alimentación, tengo la parte económica básica, y con ello puedo llevar una buena salud, ¿correcto? Por eso nos indica, ¿no? Bienestar, conjunto de condiciones necesarias para alcanzar logros personales o familiares con un buen estado de salud. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver, ya hemos hablado de la parte de salud, hemos hablado de calidad de vida, de bienestar, y ahora dentro de la calidad de vida lo hemos hablado como un espectro amplio.
y vamos a hablar un poco acerca de hábitos. Ya sabemos que los hábitos son estos patrones repetitivos y ahora vamos a ver un poco qué tipos de hábitos saludables existen, qué tipo de hábitos, vamos a decir así, que nos van a favorecer a nosotros, van a presentarse en este caso, ¿correcto? Vamos a ver entonces los hábitos alimenticios en una primera parte muy importante. ¿Qué serán esos hábitos alimenticios? Los hábitos alimenticios, vamos a entender bien aquí el concepto y vamos a tratar de no confundirnos. Muchas veces cuando se habla de hábito alimenticio, se entiende que una persona tiene que alimentarse de manera adecuada. Solamente decimos, tiene hábito alimenticio. Ah, tienes que alimentarte de manera adecuada, consume frutas, verduras, etcétera. Pero hoy en día vamos a ver que el hábito alimenticio, y esto lo manejan bien el tema de los nutricionistas, va a tener muchas otras cosas más importantes también, como la parte de un hábito alimenticio es tener un adecuado horario de alimentación, ¿correcto? Entonces, vamos a ver que el hábito alimenticio, como nos indica el texto, nos dice, consiste en establecer horarios de alimentación adecuados, respetando los tiempos, inclusive la parte de comer, señores, va a ser increíble, pero vamos a ver que el tiempo de cada comida, vamos a encontrar literatura que nos va a indicar que una persona tiene que masticar de manera adecuada, tiene que consumir los alimentos en proporciones definidas en tanto tiempo. Hay todo algo ya investigado que nos puede favorecer. Entonces ahí nos indica, ¿no? Horarios de alimentación, incluir alimentos variados, cantidades suficientes para las demandas energéticas, es decir, no todas las personas van a requerir la misma cantidad de alimentos, ojo, de acuerdo al tipo de cuerpo, de acuerdo a la contextura, de acuerdo a la composición corporal, van a requerir un hábito alimenticio personalizado, ¿no? Una hidratación, prefiriendo la cocción de los alimentos, evitando las frituras, etcétera. Entonces, hábito alimenticio, vamos a cerrar con esa idea, se refiere a la parte del hábito para alimentarse, pero no solamente entendiendo la parte del tipo de alimentos, sino desde la parte de qué alimentos son buenos, los horarios que se van a utilizar, las cantidades, inclusive las presentaciones para cada persona. Muy bien. Ahora, eso como primera dimensión, vamos a pasar a la segunda dimensión que nos indica los hábitos de vida activa. Entonces, cuando hablamos de hábitos de vida activa, vamos a irnos directamente a esa idea. ¿De qué nos estarán hablando? ¿A qué se referirán con hábitos de vida activa? Se refieren a la parte física, a la parte activa, a la parte motriz, el deporte, etcétera, ¿no? Porque eso también va a ser un factor importante para la calidad de vida. Como lo hemos estado diciendo anteriormente, la parte de la calidad de vida va a abarcar muchas cosas. Dentro de ellos la alimentación, dentro de ello el ejercicio físico, porque si nosotros no realizamos actividad, estamos cayendo en algo que se llama sedentarismo. Luego hay una pequeña diapositiva que indica ello. Y entonces vamos a ver que el ejercicio físico, el deporte, como lo indica el texto, van a ser condiciones necesarias para tener salud y para tener bienestar, que son esas dos cosas que hemos estado mencionando. Entonces, esto va a fomentar un estilo de vida adecuado y activo. Por último, hábitos de autocuidado. Cuando nos hablan del autocuidado, nos indican qué va a entrar a hábitos de autocuidado. Si hemos hablado de alimentación de manera por separado, hemos hablado de la parte activa por separado. En la parte de hábitos de autocuidado, nosotros diremos, ¿no? Es la parte de nosotros tratar de proteger nuestra maquinaria biológica, en este caso nuestro cuerpo, tratando de no romper algunos límites físicos que no van a ser saludables para nosotros. Por ejemplo, el hábito de la higiene del sueño entra ahí, el ocio personal, el tiempo de esparcimiento, abstenerse de algunas sustancias nocivas, en este caso, por ejemplo, el caso de drogas, en el caso de alcohol, en el caso de sustancias que van a poner en riesgo nuestra condición física. No es la parte del autocuidado, como está mencionándose ahí muy claramente. Entonces, vamos a ver ello y nos hacemos la siguiente pregunta. Entonces, ya hemos hablado todo esto de estilo de vida, de los hábitos, de las dimensiones. Y ahora vamos a hacernos una pregunta a todos en este momento. Vamos a decir lo siguiente. Si ya conocemos todo esto, todo lo que les he dicho, esto debió haber hecho una pregunta de inicio, pero de la misma forma, ¿por qué es tan importante mantener un estilo de vida adecuado? O yo les cambio la pregunta, les propongo otra pregunta. Luego de haber visto todos estos conceptos, ¿ustedes creen que es importante mantener un estilo de vida saludable? Claro que sí va a ser importante mantener un estilo de vida saludable, porque indirectamente, si nosotros queremos tener una vida de confort, una vida de calidad, etcétera, profesionalmente, académicamente, laboralmente, no se va a poder lograr si es que no mantenemos un estilo de vida saludable.
Esa es la recomendación para todos los estudiantes, para las personas mayores, para ustedes, para los activamente laborales. Vamos a mencionar que no podemos generar una calidad de vida alta si es que no mantenemos estilos de vida saludable, ¿no? Esa sería la recomendación. Y ustedes como promotores de salud van a tener que ser esos agentes que van a llevar esta información, van a replicarlo. En algún momento, como parte del curso, quizás en última clase o antes, vamos a poner, o creo que aquí al final también he puesto unos ejemplos de que todo esto que se está haciendo aquí es la parte teórica. Estamos hablando de los estilos de vida, estamos hablando de conceptos, de todo ello, y la información, señores, es para compartirlo. Ustedes tienen un gran material aquí, les está proporcionando aquí la institución que está haciendo el curso, y lo que se busca es que ustedes repliquen esto. Que ahora ustedes en su centro laboral, sea docente, enfermera, médico, personal asistencial, pueda hacer un pequeño taller quizás de esta forma, compartir con sus allegados, con sus conocidos y hacer reconocimiento de esta información. Entonces, por eso usted puede agenciarse de todos esos conceptos que le estoy brindando para poder realizarlo. Y entonces vamos a recordar esa pequeña pregunta antes que se nos vaya la idea. Con todo lo visto anteriormente, ¿es importante mantener un estilo de vida saludable? La respuesta va a ser sí, es importante. Muy bien. Entonces, a manera de un concepto resumido, después de todo lo que hemos visto, para hacer una pequeña retroalimentación, nos dice, la OMS nos indica como estilo de vida una forma general de vida basada en la interacción entre las condiciones de vida y los patrones individuales de conducta. Ahí está lo que nos estábamos refiriendo desde el inicio de la clase. Muy bien, cuando hablamos de estilos de vida no podemos hablarlo de manera separada fuera de lo que nos corresponde a los hábitos de conducta. Muy bien, estamos de acuerdo con esa parte, entonces eso va a ser vital. Voy a conectar un momento el cargador, por favor. Me voy a disculpar esta parte. Ya. Entonces, vamos a seguir con esa parte. Nos dice, va a ser importante para mantener esos estilos de vida, como les estaba mencionando anteriormente. Entonces, vamos a ver luego de esta parte estilos de vida. Nos indica lo siguiente, vamos a hablar un poco acerca del sedentarismo, por favor. Entonces, entendemos por sedentarismo un estilo de vida poco activo, ¿no? Un estilo de vida poco activo con un régimen de problemas de salud con probabilidad de desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles, ¿correcto? Vamos a ver entonces que el sedentarismo va a ser algo que se va a generar a través, o vamos a decir, por medio de la inactividad física. Eh, un momentito, ¿me pueden disculpar un minuto? Este cargador no me está permitiendo cargar esta máquina, voy a cambiar el enchufe, por favor. Un minuto, por favor, señorita coordinadora, si me podría dar un espacio. Ya, muy bien. Vamos a continuar ahora sí. Entonces, estamos viendo la parte del sedentarismo como un estilo de vida poco activo, con un régimen de problemas de salud, con probabilidad de desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles. Decíamos entonces que este sedentarismo se va a generar a partir de qué? A partir de no mantener un estilo de vida saludable y tener algunas conductas de riesgo. Vamos a ver que hoy en día a nivel laboral, a nivel académico, a nivel educativo, uno de los grandes retos de este siglo va a ser la parte de luchar contra el sedentarismo, ¿no? Todos habremos escuchado un poco acerca de ello, acerca de esta enfermedad, vamos a decir, de esta condición crónica. ¿Por qué se le dice condición crónica a este sedentarismo? Porque el sedentarismo es algo que no se va a generar en un pequeño lapso de tiempo. El sedentarismo no se va a dar en un día, no se va a dar en 2 días, en una semana. Va a ser algo que se va a dar durante un periodo prolongado de conductas que nosotros vamos a tener. Posterior a ello se va a generar esta condición llamada sedentarismo, ¿correcto? Y ahora, si nosotros imaginémonos, estamos hablando de estilos de vida saludable, vamos a incurrir en la parte de no tener una adecuada alimentación, un adecuado ejercicio, una adecuada gestión de estos factores, vamos a caer en ese letargo llamado sedentarismo, el cual no va a ser propiamente la enfermedad sedentarismo, es una condición de salud, como les decía, que va a generar muchas enfermedades.
Entonces, el sedentarismo entendámoslo de esa manera. Vamos a aclarar ese concepto. Cuando hablamos de sedentarismo, es una condición del cuerpo humano, es una condición de salud que nos predispone a muchas enfermedades, ¿correcto? ¿Qué es el sedentarismo? El sedentarismo refiere a no realizar ejercicio físico, no tener una adecuada alimentación. Por eso ahí estamos viendo en las dos figuras a persona con sobrepeso, con obesidad, consumiendo comida chatarra. Entonces, por eso escuchamos esa pequeña crítica y decimos, ¿no? Vemos una persona obesa, con sobrepeso, consumiendo una mala alimentación y le decimos es una persona sedentaria. Y por ahí va esa parte, ¿no? Entonces decíamos, el sedentarismo como esta condición de salud, vamos a ver aquí a manera a la izquierda, nos indica qué va a generar este sedentarismo. Ese sedentarismo va a generar muchas otras condiciones de salud. Por eso decía, el sedentarismo no es la enfermedad propiamente, es una condición. Si una persona tiene sedentarismo, ¿a qué tendrá propensión? Por ejemplo, va a tener más probabilidad de tener hipertensión arterial, va a tener más probabilidad de tener diabetes de tipo 2, va a tener más probabilidad de tener obesidad, resistencia a la insulina, enfermedades coronarias, aterosclerosis, que es una enfermedad en la cual va a generarse unos pequeños, vamos a decirle, coágulos de sangre en las venas o en las arterias, que va a generar un posible suceso, vamos a decirle, letal. Entonces, muy bien, como les decía, el sedentarismo va a ser una condición física y para cerrar esta idea, es el cuarto factor de riesgo a nivel mundial de muerte, ¿no? Es el cuarto factor de riesgo de muerte a nivel mundial. Por eso es que hoy en día mucho en la parte educativa, en la parte de los colegios, en los centros laborales, se está trabajando, se está luchando contra este famoso sedentarismo. Muy bien, y para ello vamos a ver ahora ya la parte práctica, la parte que nosotros nos va a interesar para comunicar, para promocionar, ¿cuáles son esos pasos para nosotros generar un estilo de vida saludable? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos comunicar como parte de agentes sociales, de agentes o promotores de salud? ¿Cuáles son esos pasos? Esta es una pequeña guía del Ministerio de Salud que nos indicaba cuáles deberían ser esos pasos para tener un estilo de vida saludable. Puede sonar un poco simple, un poco sencillo, pero la finalidad de estos 7 famosos pasos que les voy a mostrar es que se hagan de conocimiento para cualquier persona común. Está indicado para un niño, para una madre, para una gestante, para una persona mayor, menor, etcétera. Es entendible. Entonces vamos a ver, ¿cuál sería el primer paso para tener un estilo de vida saludable? Primera parte, la hidratación adecuada, ¿no? Biológicamente hay estudios, hay investigaciones que nos indican que una persona que no consume líquidos o que no hace una reposición adecuada de agua en su cuerpo va a tener un decaimiento en los niveles de homeostasis, que es la regulación del organismo. ¿Correcto? Vamos a la segunda parte, nos dice el descanso, lo que nosotros conocemos como las mínimo 8 horas diarias, ¿correcto? Va a ser muy importante que las personas en este caso vayan a dormir ese tiempo de 8 horas diarias, porque el sueño reparador va a permitir que toda la jornada laboral que ha tenido la persona se vaya a reponer mientras duerme, ¿no? Por eso hay una pequeña frase, mientras nosotros dormimos, estamos reparando nuestro. Muy bien, vamos a la parte de reflexión. A la parte de reflexión nos vamos a la parte mental, a la parte emocional. Es un poco, vamos a decir, un poco controversial esta parte, es un poco para pensarlo, para reflexionar, pero hay muchos estudios, muchas investigaciones, como siempre me gusta referenciar ello. Vamos a mencionar que la parte mental va a generar también problemas a nuestra parte física. Si nosotros tenemos problemas a nivel emocional, quizás esto lo va a abordar más la parte psicológica, la parte emocional, la parte de sentimientos, van a generar algunas molestias o malestares que se van a transformar en problemas de salud. Hay muchos libros interesantes que nos hablan de ello, que las emociones están directamente relacionadas con la salud. Si nosotros somos muy irosos, somos compulsivos, somos en este caso un poco un tanto agresivos, disconformes, vamos a tener consecuencias a niveles de estados de ánimo, alimentación, etcétera, que van a transformarse a la larga en un problema de salud, ¿correcto? Vamos al cuarto punto que nos indica el tiempo de ocio. Cuando hablamos del tiempo de ocio nos referimos a las jornadas de diversión, de esparcimiento. Todas las personas tienen derecho a esta pequeña parte de jornada de esparcimiento y es lo que les comentaba que al final de la clase vamos a hacer un ejemplo, vamos a hacer una parte de una pausa activa a manera de generar un pequeño espacio, vamos a decir, de salir de esa rigidez del trabajo. Muy bien, nos vamos al medio ambiente. Conocemos que hay algo que se le conoce como salud ambiental
Hay muchos departamentos en los hospitales, en las entidades que nos hablan acerca de ello, ¿no? De la salud ambiental, del medio ambiente, y va a ser muy importante tratar de ver en este sentido cómo es que el medio ambiente va a generar problemas a nivel de la salud y paso como un estilo de vida saludable, va a ser también ello de nosotros tratar de cuidar ese medio ambiente para tratar de no vernos afectados por los cambios en este entorno. Por último, paso 6, evitar lo que habíamos dicho, ¿no? El famoso sedentarismo es la cuarta causa de muerte en el mundo, que va a ser una condición de salud que nos va a predisponer a muchas enfermedades. Y por último, practicar la famosa actividad física, ejercicio físico, deportes. Entonces, como les decía, esta pequeña pauta de estos 7 pasos se ve un poco sencillo, se ve un poco fácil de entender, pero es más que todo o ha sido diseñado por la parte de que esto sea de fácil acceso, que sea algo manejable, que sea algo digerible, entendible, para que las personas en general puedan recibirlo, puedan asimilarlo como parte de un aprendizaje básico. Muy bien, entonces nos vamos a la siguiente parte. Algunos factores condicionantes del estilo de vida, ya tratando de reincidir en ello, que ya lo hemos mencionado ahorita, solamente por citarlo. Dijimos entonces a manera de recordatorio, a manera de retroalimentación, de un flashback, la alimentación va a ser importante. No podremos tener calidad de vida o estilo de vida si no hay alimentación adecuada, si es que no hay actividad física, si es que no hay un adecuado descanso, que es la higiene del sueño. El consumo de tabaco, alcohol, drogas, agentes nocivos para nuestro organismo van a generar un decaimiento claramente del estilo de vida. Los comportamientos sexuales, también vamos a ver la parte de todo lo que son los hábitos que tienen que ver con esa parte reproductiva, también van a tener un poco de incidencia en ello. Y el afrontamiento del estrés. Esta parte sí recién la estamos viendo aquí en este pequeño fragmento, y el estrés va a estar relacionado a un fuerte componente psicológico que va a tener incidencia sobre las personas, ¿correcto? Vamos a ver algunos ejemplos de la famosa actividad física, a manera de nosotros también como promotores de la salud, tratar de tener esa información a la mano para poder comentarla. Como les decía al inicio, hay muchas cosas que nosotros sabemos. Quizás yo sé que ustedes, la mayoría, pueden saberlo, o quizás algunos hemos escuchado muchas veces, porque esto es algo que siempre se habla, pero a veces nos falta la parte de tener el material técnico, de tener la parte formal. Muchas veces, si nosotros queremos hacer la labor de educación o de instructores, que ustedes van a ser instructores de salud, van a tener que necesitar esa parte formal, parte teórica, y aquí están algunos conceptos que les van a servir. Entonces, vamos a ver, 3 pilares fundamentales, nunca se olviden: la actividad física, el ejercicio y el deporte, ¿correcto? Vamos a ver un poquito en qué se diferencian estos. Cuando nosotros hablamos de actividad física, vamos a mencionar que es cualquier movimiento que implica un gasto energético. Entonces, cuando hablamos de la actividad física, miren, dense cuenta de ese pequeño concepto, ¿ah? Y ustedes quizás a veces hay mucha confusión, lo pueden ver como lo mismo, actividad física, ejercicio, deporte es lo mismo, pero es algo diferente. Vamos a ver, cuando hablamos de actividad física, ahí lo dice la palabra, es actividad física. Es cualquier movimiento que genere un gasto energético. Yo me paro, voy a comprar algo, estoy haciendo actividad física, me paro, voy a tomar el carro, estoy haciendo actividad física, me paro, voy a caminar, voy a limpiar, a hacer alguna actividad de limpieza, etcétera. Ya estoy haciendo actividad física por el hecho de hacer movimiento, porque se está haciendo un gasto de energía. Todas las actividades que involucran movimiento ya son actividad física, porque el hecho de moverte, el hecho de pararte, el hecho de ejecutar un movimiento, un trazo motor, vamos a ver que ya estamos incurriendo en actividad física de gasto energético. Siguiente punto. Cuando hablamos de ejercicio, ¿a qué nos referimos? No es lo mismo actividad física. ¿Por qué? Porque el ejercicio se caracteriza por ser programado. Dice, es programado por un especialista, además que tiene cierta duración, intensidad y frecuencia. Ahora, a veces ese es el problema, que los conceptos no están bien manejados y a veces hemos visto varios errores, y ahora ustedes van a ser un poco más críticos y van a ver, vamos al gimnasio, vamos a algún evento deportivo, vamos, jornada de actividad física. Está bien, puede ser actividad física, pero lo adecuado sería ejercicio, porque actividad física es moverse, es cualquier tipo de movimiento. Pero para decirlo con más propiedad, ¿qué es el ejercicio? Es la actividad física, pero ahora en este caso que está programado, que tiene un especialista, que tiene un coordinador, tiene alguien que hace la de guía y tiene cierta duración, intensidad y frecuencia.
Entonces, cuando hablamos de ejercicio, estamos entendiendo que es la actividad con cierto sentido, por cierto rigor de desarrollo. Ahora nos vamos a la parte tercera que nos habla del deporte. Y el deporte va a ser diferente, es diferente a los dos anteriores porque es un tipo de ejercicio, miren la palabra, es un tipo de ejercicio que se realiza con fines recreativos, competitivos o a nivel profesional y se caracteriza por ser reglamentario, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que convierte al ejercicio en un deporte? Es la reglamentación. Muy bien, entonces cuando hablamos de deporte, el deporte es actividad física porque se mueven las personas, porque están corriendo, están quemando energía. Es ejercicio porque tiene cierta intensidad, duración y frecuencia, el fútbol, por ejemplo, pero la diferencia de estos dos anteriores va a ser que el deporte es reglamentario, que todo deporte tiene reglas, ahí viene la palabra reglamentario, y puede realizarse con fines recreativos, competitivos o a nivel profesional. Entonces, esa va a ser la pequeña diferencia en cuanto a los tres conceptos que estamos mencionando ahí, que en su evaluación quizás probablemente pueda venir una pregunta por ahí. Entonces, vamos a ver la siguiente parte. Rango etario de actividad física según la OMS. Esta es parte muy importante que a ustedes les va a servir como promotores de salud. No es la misma actividad física para todas las personas. Es algo ya de sentido común, es un poco más de lógica, pero para irnos dando cuenta, ¿no? ¿Será la misma actividad física para todas las personas? ¿Será de la misma utilidad? No va a ser de la misma utilidad. ¿Por qué? Vamos a ver lo siguiente. Sí, se nos indica. La actividad física debe ser realizada o debe ser, vamos a decir en este caso, viabilizada de acuerdo a la edad de la persona. ¿Y por qué nos vamos ya a la parte un poco más biológica, a la parte médica? Porque el cuerpo humano en ciertos rangos de edad está más factible a soportar ciertas cargas de ejercicio físico que en determinadas edades. Es decir, una persona que tiene 5 a 17 años está en un proceso de crecimiento, está en un proceso de desarrollo, está en un apogeo de su desarrollo que si bien la persona o el niño puede hacer actividad física, imagínense ustedes, y puede descansar un momento y nuevamente estar activo. Es decir, por el hecho de tener esta condición, nosotros podemos hacer que el niño tenga ejercicio continuo, continuo, continuo. No, porque en este caso vamos a generar algunas lesiones musculares y es parte más de la medicina deportiva. En el caso de 18 a 64 años, en el rango adulto, está más estable la persona, etcétera, pero ¿cómo será su rendimiento físico? ¿Cómo será la parte física de la persona? ¿Podemos someterlo a un ejercicio intenso? Puede ser moderado, puede ser intermedio, pero considerando la condición física de 65 años a más y es una persona de la tercera edad, hay que tener ciertos cuidados. Vamos a ver entonces por aquí en cuanto a los tiempos, un poco solo para mencionarlo, de 5 a 17 años nos indica lo siguiente: 60 o más minutos diarios. Y lo mismo que les decía, ¿no? Las actividades físicas, ¿cómo serán en el caso de los niños? Serán de intensidad moderada o vigorosa. La actividad diaria debe ser en su mayor parte aeróbica, con ejercicios vigorosos, para tratar de fortalecer músculos y huesos, ¿no? ¿Por qué se trata de fortalecer músculos y huesos? Porque en esta edad, los jóvenes, los adolescentes o los niños están formando esa capacidad ósea, capacidad muscular, y para ellos es más nutritivo que se les fortalezca esa parte, ¿correcto? No va a ser lo mismo en el caso de los adultos, vamos a verlo por la siguiente parte. ¿Qué necesitan? Lo que necesitan es fortalecer los grandes grupos musculares, pero mejor dicho, ahí no está en el cuadrito, pero va a ser la parte más de coordinación, la parte de reforzar algunos movimientos, algunas actividades. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos determinada edad, en el caso de la edad adulta, vamos a ver que ciertos grupos musculares sufren de más presión, de más carga. Entonces hay que enfocar un trabajo a descongestionar, a fortalecer esos músculos, ¿no? Si es una persona que va a tener, por ejemplo, un trabajo que involucre fuerza física, fuerza bruta, vamos a ver que va a necesitar reforzar eso para afectar y evitar problemas de la columna, por ejemplo. Y por último, en el caso de las personas de la tercera edad, ya no están ni el primer ni el segundo caso, lo que van a necesitar es fortalecer el equilibrio previniendo caídas, ¿no? Porque tiene otro enfoque, claramente es una persona que quizás no está óptimamente en todas las condiciones para hacer ejercicios intensos. Entonces, ahí vamos a ver algunos conceptos por ahí, algunas ideas que nos indican que es una buena calidad de vida. Ya lo hemos dicho anteriormente, solamente para mencionarlo, es un buen estilo de vida. Correctamente, una buena calidad de vida va a entenderse como algo completo, como algo panorámico. Se le está dando una buena calidad a nivel social, a nivel psicológico, a nivel emocional, mental, económico, en todos los aspectos. Muy bien.
Entonces nos indica, ¿no? Es importante crear una conciencia sobre la importancia de una alimentación equilibrada, sobre la parte física, mental, es algo que ya lo hemos visto anteriormente. Y aquí esto sí me gustaría incidir en ustedes. Ya vamos a la parte un poco más de promotor de salud, a la parte práctica. Al final de esta diapositiva, un poco más abajo, he puesto algunos ejemplos de cómo deberíamos hacer la promoción de la salud enfocado a esta parte, enfocado a los hábitos de vida saludable. Hay un pequeño estudio, un análisis de caso, en el cual vamos a mencionar o vamos a observar de manera práctica cómo es que se ha realizado un trabajo ya de este tipo. Entonces, la promoción de la salud pone el foco en la salud, muy bien, ya lo sabemos, esto es de la clase anterior, y la promoción de salud como forma particular de colaboración. Ya vamos a entrar un poco más a cuál debería ser nuestro perfil. Entonces, conociendo estos hábitos de vida saludable, ¿a dónde deberíamos direccionarnos como promotores de salud nosotros? La promoción de la salud, para recordar un poco, está basada en la población, correcto, eso ya lo hemos visto en la primera clase. La promoción de la salud está basada en la población, el eje central va a ser el paciente, el poblador, la comunidad. Vamos a ver que la promoción de la salud es participativa, es una promoción muy activa en este caso, podemos ver en la imagen. En la promoción de la salud vamos a observar que las personas tienen que integrarse, tienen que interactuar, tienen que tratar de compartir experiencia a la parte de involucrarlos a la salud. ¿Va a ser intersectorial? Claro que sí, no solamente se limita a la parte del sector salud, sino que van a trabajar de manera conjunta todos los sectores de nuestro sistema, ¿correcto? Vamos a ver en algunos casos que el Ministerio de Educación, la parte educativa, se junta con la parte de salud, con la parte administrativa, con la empresa y demás sectores del país para generar iniciativas de salud. Va a ser sensible al contexto. ¿A qué nos referimos con esto de sensible al contexto? Nos vamos a referir que va a tratar de direccionar sus fuerzas, direccionar el trabajo a ciertos tópicos, en este caso, que van a ser relevantes. Muy bien, y va a funcionar a distintos niveles. Correcto, y aquí vamos a hablar un poco de un ejemplo práctico. Vamos a mencionar, a mí me gusta poner esta parte práctica porque considero que los que ustedes que están llevando este curso de promotores, espero, tengo en cuenta que van a querer aplicarlo de manera práctica, van a querer llevarlo a la práctica. Entonces, para poder hacer ello, hemos puesto un ejemplo, un caso de éxito, los famosos casos de éxitos, casos de análisis. Una propuesta que se realizó en Perú, siempre me gusta comentarlo a manera de pequeña historia, a manera de un storytelling. Vamos a mencionar lo siguiente. En algún momento, en Perú, se realizó un programa nacional que se refería a la parte de publicitar la alimentación respecto al consumo de pescado. Ahora, este programa nacional que se llamaba Comer Pescado, que no es tan antiguo, no es tan antiguo, es un tanto reciente, trataba de facilitar ello, que la alimentación, ustedes saben que hay muchas ciudades, hay muchos lugares de nuestro país en los cuales hay niveles de pobreza extremos, bajos, intermedios, y es bien sabido que el pescado es un alimento que va a tener un alto contenido de fósforo, de calcio, de minerales, de omegas, aceites esenciales, que va a ser un alimento muy completo en muchos casos. Los lugares que están en la costa van a tener tendencia a consumir pescado de manera natural por cultura y a base de ellos tienen esa suerte, vamos a decirlo así, de estar teniendo una alimentación adecuada, porque el pescado es un alimento muy completo. En eso se basa la historia el día de hoy. Se realiza este pequeño programa de A Comer Pescado en el cual van a tratar de generar que la población tenga un apego, tenga un hábito de consumo de pescado que quizás no lo tenían anteriormente. Entonces, vemos ahí en el pequeño caso práctico qué, qué importante va a ser esta educación alimentaria y nutricional, ¿correcto? Dice, busca influir en el consumo de alimentos, hábitos alimentarios, compra de alimentos, preparación y inocuidad, ¿no? Una educación alimentaria y nutricional es un modo de promoción de la salud, es una acción de los promotores de salud. Va a buscar influir en que las personas consuman determinados alimentos, punto uno, en este caso el pescado, los hábitos alimentarios, conductas de alimentación, la preparación, la seguridad alimentaria. Y esto, como les decía, no viene de aquí, no solamente es una idea del Ministerio de Salud, del Ministerio de Alimentación, es parte ya de organismos internacionales, copiamos modelos, tratamos de absorberlos. Entonces la FAO, la que es el organismo, el ente rector de la alimentación, nos indica o nos da algunos modelos para hacer ello. Vamos a ver cuáles. Correcto. Veamos por aquí, vamos a hablar un poquito acerca de esos ejemplos, que son muy interesantes, son muy atractivos. Vemos entonces, ¿no? ¿Cómo se generaron algunas estrategias?
Vamos a ver por ahí, entonces muy atentos a esta parte. Lo que se va a hacer es darle un enfoque a este plan. Primero se generó todo un plan. Se presentó un plan, un pequeño piloto, todo un esquema. Hay un plan de trabajo detrás que eso vamos a simular o vamos a hacer de cuenta que lo estamos manejando. Tenemos todo eso en mente detrás. Hay un plan acerca del consumo de pescado generado, elaborado por especialistas. Y ahora vamos a nosotros a hacernos en este caso práctico la idea de cómo podríamos llevar eso a la práctica. Simulemos mentalmente. Entonces vamos a ver. Primero se van a realizar unos programas de capacitación de manera focalizada. Como habíamos hablado en la clase anterior, hablábamos de un pequeño estudio de mercado, algo así, habíamos mencionado algunos ejemplos. Se hace una focalización de unos programas de capacitación. Entonces, en instituciones educativas se va a llevar el material respectivo para difundir, para tratar de promocionar. Focalizan en instituciones educativas, van a ir los agentes, en este caso el ministerio, en este caso las personas como ustedes que están haciendo esta labor, van a ir a las instituciones educativas a sensibilizar, a comentar, a comunicar, a difundir. Hay un programa que se llama Pescoeduca, lo van a hacer propaganda. Luego, ¿dónde más sería importante focalizarlo? En instituciones educativas están los alumnos, están las personas que van a ser los potenciales clientes, los que van a recibir esta alimentación. Se van luego a los centros de alimentación colectiva, porque en las instituciones educativas ya estamos haciendo labor con los niños. Ahora, ¿dónde más es el punto importante? Centros de alimentación colectiva. Estamos imaginándonos o estamos haciéndonos de idea que esto está aplicado a sectores de bajo desarrollo económico, entonces vamos a ir ahora a los comedores populares, ¿no? En los comedores populares tratarles de orientar, de motivar, de indicar, el pescado es rentable, es económico, es factible conseguir, quizás conseguir algunas donaciones, apoyar a la gestión de ello, que puedan recibir estos productos hidrobiológicos y tratar de ganar también por esa parte ahí con los comedores populares y en algunos otros lugares también de acceso de la población. Vamos a ver, por ejemplo, en algunos mercados, en algunos centros de salud, en algunos puntos estratégicos, qué sé yo, en su región hay un pequeño embarcadero, puerto, donde ustedes crean convenientes. Entonces, estos lugares de, vamos a decirle, afluencia, de frecuencia de personas, van a ser nuestros puntos focales, nuestros puntos focalizados. Y luego nos vamos a la parte masiva. Aquí en esta parte masiva, quizás nosotros tengamos acceso a manejarlo, qué sé yo, alguien de ustedes pueda manejar esta parte, puede estar en condiciones de realizar una difusión masiva, pero los que no, eso ya lo haría la parte del Estado. Vamos a ver que la difusión masiva hoy en día es más fácil hacerlo. No solamente dependemos de la televisión, vamos a ver que a nivel de comunicaciones, ¿cómo se podría difundir? Lógicamente por medio de las redes sociales, ¿no? Famoso Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, X. Vamos a ver a nivel de la prensa escrita local, la radio, la televisión. Hoy en día, señores, les comento, en parte no es tan difícil acceder a la parte de la prensa, más aún cuando se hacen estos programas sociales, a veces es un poco la idea que nosotros nos hacemos, es complicado generar una noticia, es complicado generar algún artículo de prensa, no es nada complicado. Hoy en día, yo se los digo, hay muchas editoriales, muchas prensa escrita, virtual en redes, que están esperando que se generen artículos. Y quizás nosotros tenemos una iniciativa como esto, mandar por un correo, por un interno, y gustosamente quizás habrá una persona que le va a interesar y va a colocarlo o va a compartirlo en su post de Facebook. Y a partir de eso ya estamos haciendo comunicación masiva. Y tercero, vamos a verlo por medio de la promoción en un evento propiamente. Entonces, seguimos con esa pequeña historia. Decíamos, hubo una idea de generar una promoción de la alimentación en base a pescado. Se hizo toda la parte de educación a nivel de puntos focales, dijimos instituciones, centros de alimentación, comedores. Se hizo la parte masiva, como estamos viendo en las fotos. Y vamos a ver, ahora se va a la parte de la implementación. Todo lo que hemos estado mencionando anteriormente era un pequeño plan. Estamos difundiendo recién, estamos viendo la parte de la propaganda. Pero ahora nos vamos a la parte ya más dura, la parte más complicada, que es la implementación, ¿no? La implementación siempre nos va a costar un poco más en este ejemplo, en este caso práctico que le estoy viendo. Y ahora quizás ahí surjan algunas dudas. ¿Hasta qué punto es la acción del promotor de salud, del promotor social? El promotor de salud o promotor social van a tener roles muy parecidos, porque un promotor es alguien que promueve, que genera educación, que genera información. Si es un promotor social, vamos a ver que va a ser una persona que va a hacer promoción a un nivel social.
Ya no solamente está enfocando en el sector salud, sino está en un amplio espectro. Pero cuando hablamos de promotor en salud, es el promotor en el ámbito de la salud. Entonces vamos a ver, ¿hasta qué punto podemos trabajar como promotor en salud? Vamos a ver por aquí. Seguimos con la pequeña historia. Entonces teníamos el plan del pescado, se estaba difundiendo, se estaba promocionando, y ahora vamos a ver que se empezó a trabajar en la parte de cómo implementarlo ahora. Vamos a llevarlo a la práctica, ya vamos a hacerlo real. Entonces, primero, como vemos por ahí, se hizo un diagnóstico. Estamos viendo en la parte izquierda, se diagnosticó primero, ¿no? Se diagnosticó el consumo, la cantidad, las estadísticas. Antes de hacer todo el trabajo, creo que esta fue la parte de base. Se trató de hacer el diagnóstico. Se planificó también. Parte del trabajo de implementar, ¿qué es? Es la planificación, porque tenemos que efectuar un plan para poder implementarlo. Luego nos vamos a la parte de la ejecución, programas de capacitación, estrategias comunicacionales, lo que hemos estado diciendo. Cuando nosotros ya comunicamos y estamos haciendo esa parte, ya estamos haciendo la parte de capacitar, la parte de las estrategias. Por último, nos vamos a la parte del monitoreo y seguimiento, ¿no? La parte de monitoreo y seguimiento, visitas de reforzamiento, el aula virtual y la evaluación, ¿no? Si está habiendo consumo, no está habiendo consumo. Ahora, démonos cuenta en estos círculos que estamos viendo aquí en la parte izquierda, ¿en qué puntos creen ustedes que trabajarán los promotores de salud, los promotores sociales? Vamos a hacer un pequeño análisis. Principalmente vamos a ver que el promotor de salud va a trabajar en esta parte de aquí que les estoy mostrando, en la parte de ejecución. Porque ¿quiénes creen que van a hacer los programas de capacitación, las estrategias comunicacionales? Los promotores de salud están en la competencia de apoyar en esta parte, quizás no llevar a cabo totalmente porque habrá una persona encargada, pero los promotores de salud van a hacer esa parte de generar estrategias comunicacionales, ¿correcto? Ellos van a apoyar en la difusión, van a apoyar en comunicar, quizás hacer un taller, algo referido, en capacitar de la misma forma. Ahora, ¿dónde más entrará un promotor de salud? Aquí en la parte de monitoreo y seguimiento, ¿correcto? Quizás de la misma forma les indico, hay un personal especializado que lo va a hacer, pero vamos a ver por aquí las visitas de reforzamiento, el aula virtual, el manejo de las redes, demás también va a ser competencia del promotor de salud y así de manera sucesiva. Entonces, vamos a ver esta parte para cerrarla, el diseño de guías educativas, el trabajo articulado con otros sectores, creación de red de docentes promotores de una alimentación saludable. Vamos a ver que todas estas cosas prácticamente que estoy poniendo aquí son parte de las funciones de un promotor de salud. Muy bien. Entonces, luego en esta pequeña historia que seguimos, producto de todo este trabajo, de toda esta pequeña historia, lo que se realizó como, vamos a ver, resultante final fue generar una pequeña guía, un plan articulado en la Dirección Regional de Educación, ¿no? Entonces, esta es la parte bien atractiva, bien importante, porque aquí vamos a entrar a hablar de un trabajo multidisciplinario. Entonces, muchas personas de este ámbito, vamos a decirle así, ámbito educativo, salud, etcétera, hay diferentes profesiones aquí, yo asumo. Hay personas de salud, hay personas quizás que son la parte administrativa, la parte de ingeniería, etcétera. Vamos a ver que aquí van a entrar a brillar de acuerdo al campo que ustedes van a desarrollar, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver toda esta pequeña historia en qué terminó, en establecer un plan articulado con la Dirección Regional de Educación, ¿no? Esto está con la Dirección Regional de Educación. Ellos son los que han avalado esta parte, pero solamente el sector educación realizará estas guías. Claro que no. Vamos a ver que el sector educación está generando la propuesta, pero en este caso los que están llevando a cabo o están siendo el soporte técnico logístico son las direcciones gerenciales del Ministerio de Educación, por ejemplo, parte administrativa, y las gerencias regionales de salud, ¿correcto? Por eso nos habla que debe haber una gestión articulada. Y en todas estas partes de este esquema que estamos viendo ahí, ¿ustedes creen que no necesitarán promotores sociales? Claro que sí van a necesitar, ¿correcto? Entonces, por eso es muy importante, es un tema de actualidad, la capacitación de personas especializadas, en este caso, en ser promotores sociales, promotores de salud, porque van a tener mucha actividad en este campo, ¿no? Entonces, independientemente de la profesión que ustedes tengan, si tienen capacitaciones, si tienen competencias en promover la salud, van a tener muchas mejores oportunidades laborales respecto a otras personas. Muy bien. Entonces vamos a ver ahí el ejemplo práctico. Voy a pasar esta parte. Entonces se hicieron, ¿no? Alguna parte de la documentación solamente para ver la formalidad del ejemplo práctico. En las diapositivas lo van a poder ver mejor. Y me encantaría compartir con ustedes esta parte de resultados. Muy bien.
Entonces, en base a todo esto, que es parte de nuestro trabajo, que es parte de lo que hemos estado desarrollando, ¿qué es lo que se logra? Ahí viene la parte de resultados, que verdaderamente ustedes cuando lleguen a este punto y lo puedan ejecutar, yo espero en parte a lo que he revisado, lo que he leído, van a sentir la satisfacción de recibir ustedes esa retroalimentación por parte de que lo que ustedes están realizando tiene un resultado positivo. Se ve que está generando un cambio, que genera algo, y eso es algo que fuera de lo económico, que fuera de lo académico, genera un tipo de confort para la persona que lo lleva a cabo. Entonces, vamos a ver, en el caso de los resultados, diferentes niveles, miren cómo es el trabajo que hace el promotor de salud. A nivel de los padres, primero, veamos por la parte de abajo. A nivel de los padres, en escuela de padres, comparte los docentes, promotores de salud, talleres, seminarios que se realicen, están incorporando en la alimentación del estudiante en la lonchera diferentes alternativas a base de pescado, ¿no? Y ahora, quizás esta parte, digamos, sí, algunas personas, solamente algunos lo han aplicado, algunos no, pero para que las personas se animen a generar esto, en especial, pónganse ustedes a pensar, para que los padres de familia se animen a mandar pescado en la lonchera es algo que no es común. Pero ustedes vean, ¿por qué lo están haciendo? Porque están viendo, están teniendo acceso a información, porque se les está abordando a los padres de familia desde la parte de conocimiento. O sea, un padre de familia ahora tiene la mentalidad de, puedo hacer una lonchera, quizás mandar algo de pescado, algún suplemento hidrobiológico, porque me han dicho en los talleres, me ha indicado el promotor que esto es nutritivo, que esto va a generar un desarrollo, qué sé yo, neurobiológico, que mi hijo va a tener un mejor rendimiento porque me han explicado que hay estudios que indican esto, que tiene aceites esenciales, qué sé yo, desde el abordaje más académico, científico que haya. Entonces está notando que hay un trabajo detrás. Ahora, en el caso del kiosco escolar, por ejemplo, que también hay talleres, estamos viendo, hay talleres que van a ser realizados por promotores, por los agentes, por este caso los agentes comunitarios, o como se les denomine, van a empezar a incorporar en su preparación ofertas en base a este producto hidrobiológico, ¿correcto? Vemos que hay un cambio que se está realizando. En la parte de arriba para los docentes también son capacitados, claro que sí, son los ejes principales en este caso, van a empezar a promover estrategias y actividades educativas orientadas a este aspecto. Muy bien, vamos a ver que van a empezar a generar algunas herramientas que van a facilitar ello. Entonces, podemos ver ahí algunos ejemplos de cómo se está realizando ello. Y quizás aquí vamos a ver algunos ejemplos de docentes que son los más cercanos a los niños, pero en este caso no solamente los docentes van a realizar esta labor, muchas veces es bien sabido, vamos a ver que en el campo práctico los colegios, en este caso estatales del Estado, están muy aperturados a trabajar con promotores de salud, con los agentes sociales, con diferentes personas. Inclusive yo les comento que hay todos los colegios en este caso tienen acceso a un plan anual de trabajo. Vamos a ver un plan de trabajo por mes. Así como los colegios, por ejemplo, por hacer la mención, todos los colegios, o yo espero la mayoría, manejan lo que viene a ser una pequeña cuadrícula, un pequeño organigrama del mes en el cual tienen sus actividades del Día de la Bandera, día tal, etcétera, y dentro de ello van a tener ciertas fechas especiales en los cuales se van a promover eventos relacionados a la salud. Y entonces ahí nosotros como promotores de salud, etcétera, agentes que estamos trabajando en voluntariado, parte privada, qué sé yo, vamos a ver que hay posibilidad de dictar algún taller, de dictar alguna charla, de generar algún pequeño espacio de compartir información. ¿Correcto? En este caso vemos el ejemplo ahí que lo están realizando los docentes, pero para la iniciativa esta que estamos viendo, que es la promoción del consumo de pescado. Entonces vamos a ver un poco en esta experiencia real, siempre hablando desde la parte de datos, porque los datos, como les decía, nos van a dar esa solidez teórica, esa solidez estadística, para ver que de verdad se está realizando un cambio. Siempre mi recomendación va en ese sentido. Mientras nosotros no usemos métricas, no usemos datos, señores, todo lo que estamos hablando no tiene fundamento para ser creíble. Entonces, por eso es que yo les aconsejo y les recomiendo, si queremos compartir algo, si queremos hacer un taller, queremos hacer una capacitación, siempre, aunque va a ser un poco tedioso, a algunas personas no les gustan las métricas, pero vamos a ver que las métricas nos dan el aval. Las métricas son el aval de todo. Y la estadística, dicho sea de paso, lo mismo. Por eso es que aquí hablamos con datos y vamos a mencionar lo siguiente.
En la parte de resultados, ¿cuántas personas se capacitaron? 79.478 personas. Esta iniciativa, como les dije, era a nivel de todo el Perú, es una iniciativa peruana total. Entonces, a nivel de todo el Perú se han capacitado 79.478 personas en 8 regiones y 202 distritos. Es una iniciativa muy ambiciosa, muy grande, estaba muy de moda, seguro lo habrán escuchado, había en algunos lugares, promocionaban, regalaban algunos productos en base a pescado. 1.600 docentes se certificaron en esas competencias del Pesqueduca, que era la parte de generar ello. 14.748 socios de comedores populares igual, 5.416 profesionales técnicos, 2.813 expendedores de comida. Entonces vamos a ver que ustedes dense cuenta con estos números, que hoy en día se está dando amplio espacio a estos temas, que no es algo que hoy en día sea difícil de realizar, es muy fácil. Hay muchas oportunidades, hay muchos vacíos de información que llenar, y ahora con todo lo que ustedes están aprendiendo en este curso, y quizás si es que están interesados van a generar otros cursos que ustedes puedan acceder, van a tratar de tener las herramientas para estar a la par con esta nueva tendencia, vamos a llamarla así, de promoción de la salud. Muy bien. Y como parte de ello, también se generó algunos materiales educativos que estamos viendo ahí en la pantalla, en la pizarra, ¿no? Entonces, esto de materiales educativos también va a ser muy importante, va a ser muy interesante. Les he puesto algunos ejemplos y parte de ser promotor de salud, señores, también nos involucra en esta parte. Nosotros como promotores de salud somos los encargados de tratar de promover esto. Nuestra principal herramienta como promotores de salud va a ser utilizar redes sociales. Los promotores de salud tienen que estar aliados directamente en las redes sociales, señores. Quizás algunos lo manejemos de muy fácil manera, algunos con dificultad, pero va a ser la estrategia de llegada. Porque imagínense, como promotor de salud, si solamente nos limitamos al boca a boca, la interacción, vamos a decirle así, presencial de uno a uno, no va a ser el alcance óptimo. No vamos a poder generar un cambio mayor porque solamente tenemos interacción con uno o dos personas. Imagínense el cambio. Quiero dar a conocer algún tema de mi localidad, está habiendo un problema de basura, de contaminación, de acopio de residuos, etcétera, que está generando un mal olor en alguna zona donde hay niños. Entonces, ¿yo qué debería hacer? Ir y hablar con una persona que puede ser con el encargado, pero va a ser más efecto, va a ser más eco que yo haga un pequeño video, que haga un pequeño post, subir algunas fotos, hacer algún tipo de difusión, va a tener un mayor alcance, va a hacer que la gente, o en este caso el entorno cercano, se preocupe o empiece a darse cuenta del problema. Entonces, a manera de verlo, ahí lo estoy poniendo para que ustedes lo revisen, algunos ejemplos de cómo se genera ese material educativo, en este caso para el curso que estamos viendo ahí, ¿no? Para este ejemplo de análisis de caso práctico de promoción de salud, en el caso de alimentación saludable, estamos viendo, se crearon guías de práctica docente, se crean afiches educativos que hoy por hoy son fáciles de realizar con herramientas como esta que estamos viendo aquí, el Canva, afiches educativos, y algunas historietas, materiales que ya van parte de creatividad de ustedes, creatividad suya, ¿correcto? Vamos a ver entonces, un poco para ir cerrando y esta parte, cerrando esta idea, a partir de este caso práctico que hemos podido ver, estamos hablando de alimentación saludable, de hábitos de vida, además de calidad de vida. ¿Creen ustedes que este ejemplo práctico que estamos haciendo no está generando un pequeño cambio en la calidad de vida? No está generando un estilo de vida saludable. Por eso justo he escogido este ejemplo de alimentación de salud, para que ustedes vean cómo se toma un tópico de esta forma, se genera una actividad, un taller, un cambio nacional, local, y se está trabajando directamente sobre la calidad de vida. Pero no confundamos, se está trabajando sobre un factor, y entonces esto es un eje, pero hay muchos otros ejes que trabajar. Este es un ejemplo. Esto es solo un ejemplo de tantas cosas que se pueden hacer de promoción de la salud. Por ejemplo, aquí que estamos viendo, están tocando el tema de alimentación, pero vamos a poder ver más adelante que falta trabajo en la parte mental, en la parte psicológica, en la parte social, en la parte de saneamiento, de agua, etcétera. ¿Correcto? Vemos por aquí entonces qué pasó con el consumo de pescado. Empezó a subir, ¿no? Entonces vamos a ver ese cambio en todas las ciudades. La métrica está bien sencilla de entender solo para que lo vean. En el caso de Junín, por ejemplo, pasó de 6.9 a 10.4, Arequipa. A nivel nacional es lo más interesante. Esto está representando los kilogramos de consumo, ¿correcto? Entonces vamos a ver en algunas regiones, por ejemplo, que no tenían costumbre de consumir pescado. En Huancavelica,
de 5 kilos, por ejemplo, han pasado a 9,8 kilos, casi el doble de consumo de kilos por estudiante. ¿Correcto? Entonces nos van dando una idea de que estas iniciativas, estas cosas parecen que son un poco no tan, vamos a decir, no pareciera que generen un cambio grande, pero sí generan un cambio grande, tengan la seguridad de ello. Muy bien. Entonces, para mencionar alguna frase, quizás ya para ir cerrando esta sesión, vamos a ver lo siguiente, ¿no? Generar un mayor esfuerzo en el trabajo articulado con la salud, educación, los gobiernos locales y empresa privada para enfrentar la malnutrición, ¿no? Es uno de los lemas que está manejando hoy por hoy. Hay muchas de estas frasecitas que vamos a ir dejando por ahí en las siguientes sesiones, que nos hablan algunos tópicos importantes, algunos temas a reflexionar, a tener en cuenta nosotros, desde nuestra posición de agentes sociales, de promotores de salud, ¿qué tenemos que hacer? Lo importante es que nosotros tratemos de contribuir en algo. Tratemos de llevar este conocimiento que estamos haciendo a la práctica. No es necesario que hagamos todo este gran trabajo que hemos visto aquí. Este es un ejemplo que lo han hecho a nivel macro, a nivel de todo el Perú, que hay mucha gente trabajando detrás de esto. Ustedes no se imaginan este ejemplo práctico, pero aquí estamos hablando de 79,000 personas. Imagínense cuánta gente ha estado trabajando detrás de este plan. Probablemente sean 5,000, 6,000 agentes a nivel de todo el Perú, especialistas, técnicos, etcétera. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es apoyar estas iniciativas. Si es que podemos ser parte de ellos, señores, seamos parte de ellos. Tratemos de apoyar, involucrémonos, no solamente a manera de generar un pequeño cambio de manera voluntaria, sino que yo les aseguro que involucrarse en esta parte va a generar que ustedes indirectamente tengan una oportunidad laboral que se les genere por ahí. Entonces, para manera de reflexionar, he puesto algunas cosas por aquí ¿sobre qué podemos reflexionar acerca de toda esta sesión a manera de retroalimentar todo lo que hemos visto? La higiene del sueño va a ser un punto muy importante que yo les invito a revisar a más detalle. ¿Cómo es que nos va a afectar, no? Eso para que no se olviden, por favor, la higiene del sueño, ¿a qué nos referíamos? A la parte de tener un sueño, un descanso adecuado y reparador, ¿correcto? Entonces, por ahí a la manera del lado derecho les he puesto un pequeño banner y de manera curiosa para que lo puedan ver, ¿no? Suena un poco curioso, un poco llamativo, pero hay cursos o hay capacitaciones que nos hablan acerca de la higiene del sueño. Hay un curso, por ejemplo, que lo ha estado dictando, en este caso, el Ministerio de Salud de manera abierta, que era una capacitación, una pequeña ponencia acerca de cómo generar una higiene de sueño. Y entonces ustedes ahí en este ejemplo se pueden dar cuenta, o pueden ver que es algo que ya se está trabajando, que hay curiosidad de la gente, que la gente, en este caso la población, los pacientes, ustedes, los académicos, quieren saber más acerca de la higiene del sueño. Antes era algo que no se consideraba, era algo como, ¿qué será la higiene del sueño? Ah, es algo que tiene que ver con el descanso, etcétera. Pero hoy en día se está hablando a detalle y qué bien, qué bueno, cómo se valora que estos temas se estén tocando, ¿correcto? Entonces, reflexionemos primero sobre la higiene del sueño, cómo afecta a nuestro organismo, al ritmo, a los hábitos y las rutinas. Vamos a hablar también o reflexionar acerca de los problemas de salud asociados a un mal descanso, ¿no? De la misma forma, ¿el mal descanso, la higiene del sueño, traerá a colación problemas de salud? Claro que sí va a traer problemas de salud a colación. Otro punto a reflexionar que debemos de revisar es la importancia de la actividad física para la salud. A manera de recordar lo que hemos visto en esta sesión del día de hoy, ¿va a ser importante la actividad física? Claro que sí. Hemos hablado, no se olviden, acerca de las diferencias. Muy bien, la diferencia entre actividad física, entre ejercicio y entre deporte. Entonces, vamos a reflexionemos también sobre la alimentación saludable, ¿no? Decíamos entonces, la alimentación saludable no va a ser solamente la parte de consumir alimentos. Esto no es consumir frutas y verduras. Dejemos ese estigma que eso es alimentación saludable. Alimentación saludable es algo más amplio. Tipo de comida, las rutinas, la frecuencia, cada persona va a tener una característica propia para alimentarse de acuerdo a su organismo. Inclusive la cantidad y la frecuencia y la hora, muy importante. Inclusive la hora también va a ser importante. ¿A qué hora consumimos los alimentos? Yo puedo consumir frutas y verduras, pero si lo consumo fuera de la hora, va a ser útil para mi organismo en su totalidad, quizás no lo voy a aprovechar en su totalidad. Siguiente, a manera de reflexionar, también cambiar algunos paradigmas, caminando hacia la salud y no corriendo la carrera contra la enfermedad. Muy bien. Entonces, esto es un poco de lo que estamos hablando el día de hoy. ¿Qué es lo que debemos realizar?
tratar de hacer una medicina preventiva, señores. Ustedes que están siendo promotores de salud o están capacitándose para ello, traten de tener eso siempre en mente. Nosotros estamos generando que caminar hacia la salud preventiva y más no correr contra la enfermedad. No muchas veces esperamos que tener la enfermedad, generarnos la enfermedad y estar en una condición clínica para recién empezar a tratarnos. Y hoy en día hay todas las herramientas para poder evitar eso. Por favor, transmitámosle eso también a las personas con las que interactuamos. Muy bien. Entonces vamos a ver que eso va a ser un punto clave de lo que nosotros tenemos que difundir como promotores. Entonces, un estilo de vida como necesidad para mantenerse sano, también reflexionemos sobre eso, y algunos compromisos que se están generando a nivel global, ¿no? Por ejemplo, hoy en día se habla mucho, se celebran mucho las fechas, vamos a decir las fechas célebres respecto a la salud, ya terminando con esta idea, y vamos a ver que a lo largo del año vamos a ver muchos eventos de este tipo que nos hablan acerca de Día del no fumador, Día del alcohol, Día del tabaco, Día del paciente con cáncer, etcétera, que nos dan una oportunidad para revalorar, para tratar de prevenir y para tratar lo más importante, de comunicar y de educar acerca de estos problemas. Entonces, señores, lo que hemos visto el día de hoy ha sido un poco acerca de los hábitos saludables, estilos de vida. Espero que haya sido de utilidad. Igual cualquier duda o consulta pueden dejarlo ahí. Creo que todo está claro. Sin embargo, de la misma forma, para invitarlos, el material va a estar de acceso ahí en el aula y espero que ustedes puedan generar una pequeña réplica a partir de esto, que es lo que se está tratando de buscar. Ustedes pónganse en la idea que son promotores de salud, están generando este pequeño espacio de capacitación para que tengan las herramientas, señores. Si es que esto no lo llevan a la práctica, como cualquier otra área del conocimiento, no se va a poder solidificar en su persona, no va a poder complementarlo como parte de su formación. Entonces, les invito a revisar más material. Eso sería todo conmigo por el día de hoy. Muchas gracias. Los dejo con la señorita coordinadora. Cualquier pregunta lo pueden escribir, por favor. Eso sería todo. Muchas gracias.